Muy buenas tardes. En primer lugar, les pido las disculpas correspondientes. Esta charla partía a las 17:30 horas. ¿Ya? Estamos un poquitito pasados, pero es por un tema netamente laboral que tuvimos que aquí atender un tema impostergable en el trabajo. ¿Ya? Desde ya le damos la más cordial bienvenida y agradecemos la asistencia a esta charla, eh, cuyo nombre, a esta sexta charla del albañil experto, cuyo nombre es Criterios de Inspección Técnica para Obras de Albañilería. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales, en donde encontrarán las 5 charlas anteriores disponibles en nuestro canal YouTube, y podrán también estar al día respecto al contenido técnico que se publica semanalmente en estas redes sociales. Agradecemos por favor que puedan silenciar sus micrófonos para el buen desarrollo de la charla y pueden efectuar claramente sus consultas en el chat de esta aplicación. Presentamos a continuación un corto video sobre nuestra empresa. Muy bien. Esta charla la dividiremos en 3 partes principalmente, que tienen que ver con las recomendaciones de inspección de albañilería para etapas que tienen que ver con una ejecución previa a las obras, durante la inspección de obra y recomendaciones para la recepción de las obras, ¿ya? Y finalmente abordaremos también algunos temas relevantes y que son pertinentes con los ensayos de control de la albañilería, desde el punto de vista de la inspección técnica. Como aspectos preliminares, que es importante que desde el punto de vista de una inspección técnica se tengan en cuenta, tienen que ver, por ejemplo, con la recepción de la cancha de trabajo, ¿ya? Es muy importante que ya sea la losa, el radier, el sobrecimiento, por ejemplo, dispongan del espacio adecuado, en este caso, para poder, por ejemplo, poder disponer de pallets, bateas, tambores, ya para saturar los ladrillos, entre otros aspectos. También verificar de acuerdo al plano de estructuras el trazado de los ejes de los muros, ya sean los encuentros, los quiebres de muros, por ejemplo. La superficie, en este caso del sobrecimiento, también es importante efectuar una revisión, ¿ya? Tanto de la rugosidad necesaria para lograr una adecuada adherencia del morro, ¿no es cierto?, con respecto a al sobrecimiento, como también de la limpieza y de la planeidad, ¿ya? Para evitar excesivos gastos de mortero. Y también lo que vamos a ver en una foto a continuación, la posición de los tensores de acero de refuerzo, como ustedes ven en pantalla, la disposición de reglas para encartillón y la calidad de los materiales. En cuanto a la recepción de los ladrillos, aspectos importantes tienen que ver principalmente con disponer de un adecuado, como mencionábamos hace un rato, de una adecuada cancha, de un adecuado lugar para poder disponer de los pallets, idealmente, idealmente a pie de obra, ya para evitar justamente traslados innecesarios que muchas veces hace que los ladrillos sufran algún tipo de daño, ¿ya? Como fisuras, despuntes, por ejemplo. ¿Ya? La revisión de los ladrillos al momento de la recepción se tiene que hacer de acuerdo a la norma 169, que habla sobre criterios de forma y terminación que vamos a ver a continuación. Y también muy importante, mantener los film plásticos en los pallets es sumamente relevante, puesto que ello evita la contaminación de los ladrillos con mortero, polvo de obra, y también, por supuesto, que va de la mano, evita la eflorescencia de sales, en este caso, posteriormente en ladrillos que puedan estar contaminados. Acá, por ejemplo, lo que no debe ocurrir es que, por ejemplo, los ladrillos se contaminen con restos de mortero, como ustedes pueden ver en la foto superior izquierda, por ejemplo. De acuerdo a los requisitos de recepción de ladrillos en obra o a las tolerancias, la norma chilena 169 establece una serie de aspectos, ya que es importante saberlo. Primero establece los tipos de defectos que un ladrillo puede tener,
por ejemplo, la fisura superficial, que compromete, por ejemplo, la cara del ladrillo, superficialmente, una fisura pasada que compromete todo el espesor de un ladrillo. También, por ejemplo, un desconcho, una saltadura o problemas en las medidas del ladrillo, ¿ya? Bajo todos estos aspectos, la norma chilena establece, por ejemplo, tolerancias, ya sea para el ladrillo que va a ser utilizado para construcción de albañilerías con la cara vista o para ser revestida. En el caso de cara vista y cara revestida, por ejemplo, lo que es dimensiones, establece una tolerancia en el largo de 5 milímetros, es decir, que un ladrillo que, por ejemplo, mide 29 centímetros de largo, puede tener variación en sus medidas entre 28,5 centímetros y 29,5 centímetros, ¿ya? Lo mismo en el ancho y en el alto, la tolerancia baja a 3 milímetros. Y en la planeidad o el aplatanado, muchas veces que se observan en algunos ladrillos, hay una tolerancia también al respecto de 4 milímetros. Estas tolerancias básicamente son por el proceso de fabricación del ladrillo, que es sometido a calor, ¿no es cierto? Después que es mezclado la arcilla con agua, es sometido a cocción y por este proceso sufre de contracciones y dilataciones. Por lo tanto, un ladrillo no mide, o sea, nuestro proceso industrializado asegura una medición bastante uniforme, pero puede haber un milímetro, 2 milímetros entre un ladrillo y otro. Y por ejemplo, para mencionar fisuras, ¿ya? Las fisuras pasadas, por ejemplo, en lo que es ladrillo caravista se acepta una fisura pasada que, por ejemplo, esté en el cabezal del ladrillo. El cabezal es la parte más del ancho del muro en este caso, puesto que esa parte muchas veces queda oculta, ¿ya? No se acepta obviamente en cara mayor cuando el ladrillo queda a la vista, pero sí, por ejemplo, cuando el ladrillo va a ser revestido, por ejemplo, con estuco, con yeso, con un EIFS, por ejemplo, se acepta una fisura pasada en cualquiera de sus caras, ¿ya? En ese sentido, la norma también de albañilería armada y confinada también establecen un parámetro de un 2% de fisuras que pueden estar presentes en un paño, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, la norma establece tolerancias respecto a la recepción y al uso de los ladrillos que tengan estos defectos. También en el traslado es muy importante idealmente utilizar medios mecánicos, tales como por ejemplo una grúa horquilla. Ya hay que tratar de evitar un poquito el traslado manual, puesto que produce precisamente daños, estas saltaduras, desconches, fisuras en el producto, ¿ya? Y obviamente se requiere una manipulación adecuada del albañil, ¿no es cierto? Para que el ladrillo idealmente también esté, idealmente como decíamos en un inicio, a pie de obra. La verificación de los tensores corridos, esto es muy importante, ¿ya? Puesto que muchas veces cuando se van a llenar los sobrecimientos con hormigón, pasa de que los tensores se corren de su posición original y esta posición o este desplazamiento de los tensores no se corrige. Por lo tanto, ¿en qué se traduce ello? Que en este caso, como ustedes ven acá, el tensor está casi al borde del sobrecimiento. Entonces pasa de que justamente cuando el albañil inserta el ladrillo en este tensor, queda un ladrillo desfasado del sobrecimiento, como ustedes pueden ver en la foto derecha, ¿ya? Entonces, para evitar eso, lo que es necesario y muy práctico es el uso de guías, ¿no es cierto?, de reglas guías que se instalan antes de que yo vierta el hormigón en el sobrecimiento y posteriormente cuando ya se ha vertido el hormigón y el hormigón comienza su fragüe, ¿ya? Ahí yo puedo retirar en este caso estas reglas y aseguro mantener la posición de los tensores, que es muy importante, ¿ya? Eh, También la disposición de las reglas para escantillón. Como ustedes saben, el escantillón marca la altura del ladrillo más la altura de la cantería, ¿no es cierto? Que yo voy trabajando en cada isla. Es importante que yo verifique como inspector técnico que estas reglas primero se utilicen y segundo se utilicen en cada quiebre, en cada esquina, en cada encuentro de muro, ¿ya? Y más importante aún, bueno, antes de eso, es importante señalar que como ustedes pueden ver, esta regla ayuda a mantener en este caso el nivel de la hilada, ¿no es cierto? Y trabajar hiladas uniformemente, de acuerdo al escantillón establecido en el proyecto. Pero más importante aún, y que yo lo he visto en varias obras, es evitar el uso de reglas para escantillón por el interior del muro. Ya estas reglas siempre tienen que ser ubicadas por el exterior. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el interior de un muro? Justo en esta esquina, por ejemplo, ustedes pueden ver que se colocó una regla para escantillón. Y obviamente, como estaba la regla, el albañil no pudo rellenar ni compactar las uniones, las llagas y los tendeles con mortero. Entonces, ¿qué pasa en ese punto? Que después él simplemente toma un poco de mortero, hace un guanteo que se llama, que es un relleno con guante,
que en el fondo es un maquillaje simplemente. Y como todos sabemos, las esquinas son puntos singulares dentro de un muro, ¿ya? Tiene solicitaciones por ambos lados, en este caso, en un sentido y en otro sentido. Entonces, por lo tanto, se producen tensiones mayores que en el desarrollo normal de un muro. Por lo tanto, se pueden producir fisuras, como ustedes pueden ver ahí, justamente en la esquina, en el mortero y el ladrillo, producto de la excesiva tensión que está absorbiendo el muro en esa esquina y al no tener el relleno ni compactación de mortero adecuado. ¿Ya? ¿Qué es importante entonces en esta primera etapa? En esta primera etapa previa a a la ejecución de obra, primero, la tolerancia, es conocer, reconocer, ¿no es cierto?, y recepcionar los materiales de acuerdo a las tolerancias que establecen las normas chilenas, verificar la ubicación de los tensores y, tercero, la disposición de las reglas para escantillón. Ya con eso puedo evitar muchos problemas a continuación, a futuro. Ahora, durante la ejecución de las obras, algunos puntos que, bueno, aquí está listado, todos los puntos que se deben revisar durante la ejecución. Por ejemplo, por mencionar algunos, ¿no es cierto?, ejecutar una correcta modulación de las hiladas. Vamos a ir viendo que es muy importante definir o ejecutar una modulación de los ladrillos antes de empezar a construir, antes de empezar a pegar con mortero. Ejecutar una modulación porque ello va a ayudar a definir, por ejemplo, el espesor de las llagas, los cortes que yo voy a necesitar en las distintas hiladas, ¿no es cierto? El calce del ladrillo con el fierro tensor, todo eso lo voy a poder definir con una correcta modulación de las dos primeras hiladas. Otro punto, por ejemplo, que también tiene mucha importancia, ahí, por ejemplo, dice primer tendel con que no exceda los 20 milímetros, en general entre 10 y 20 milímetros máximo, con un aditivo hidrofugante, ¿ya? Eso es muy importante, puesto que, como hemos hablado en charlas anteriores, por ejemplo, en la charla de control de humedad, el primer tendel o la primera cantería horizontal de mortero es un punto por el cual, si es que el mortero no tiene un aditivo hidrofugante, puede ingresar agua, si es que, por ejemplo, el dueño de casa futuro coloca un pasillo o un jardín que queda adosado a la casa, al muro, y, eh, y por esta cantería entonces se absorba el agua producto del aposamiento, por ejemplo. ¿Ya? Otros aspectos importantes tienen que ver, por ejemplo, con la indentación contra elementos de hormigón, la limpieza, el curado. ¿Ya? Vamos a ir viendo algunos aspectos que tienen relevancia en la ejecución de las obras. Primero, es muy importante tener o disponer de un banco de cortes, ¿ya? En la obra. Esto es súper importante porque un banco de corte, en este caso con una sierra que trabaje al agua, por ejemplo, va a permitir un correcto acabado del ladrillo y va a evitar las pérdidas de material. Muchas veces el albañil, cuando solamente cuenta con un hacha de albañil y va haciendo con esta hacha los cortes del ladrillo, genera una terminación no muy pulcra probablemente porque el hacha obviamente no es la herramienta adecuada. Entonces, disponer de un banco de cortes es una buena medida. También, por ejemplo, cuando existe una mala modulación de, la, de las de las hiladas de ladrillo, ¿no es cierto? Y cuando justamente el tensor no calza justo en el hueco del ladrillo donde debiese ir, se produce lo que ustedes ven en las imágenes superiores. Se produce, por ejemplo, que el albañil empieza a golpear los tensores para doblarlos, ¿no es cierto? Y hacer que los tensores calcen a la fuerza en el hueco donde donde debiesen ir, ¿ya? Esto obviamente no está bien, ¿ya? Es una práctica que no se debe ejecutar porque un tensor doblado es lo mismo, y yo siempre lo explico en obra cuando voy a hacer la visita y charlas en obra. Los tensores son como los huesos del ser humano, ¿ya? En ese sentido, si yo tengo, por ejemplo, mi pie doblado, fracturado, mi tensor, en este caso que son mis huesos, no van a ejecutar una correcta distribución de las fuerzas. Por ejemplo, si yo cargo sobre mí un saco de cemento, ese peso no se va a distribuir correctamente hasta el suelo ni se va a disipar correctamente en el suelo porque mi pie, en este caso mi hueso o mi tensor, ¿no es cierto?, no está ejecutando la tarea de la mejor manera. El tensor tiene que estar vertical, desde la fundación hacia arriba, ¿ya? No puede estar doblado como se aprecia en las fotografías. También es muy importante como primera modulación, con la modulación que yo hago de los ladrillos, el hecho de eh, evitar, por ejemplo, que la ubicación de los tensores no sea la adecuada. Como ustedes pueden ver en la imagen inferior izquierda, ustedes pueden ver ahí que se ejecutó un corte en el ladrillo para poder hacer una sección de pilar, ¿ya? De pilar que se forma ahí con el tensor.
Y obviamente esto conecta con la cantería. Esto desde luego no tiene ninguna capacidad estructural. Ya como siempre comentamos, los huecos del ladrillo donde debe ir el tensor funcionan como moldaje para el pilar que se forma. ¿Ya? Por lo tanto, lo adecuado ahí es que siempre se trabaje con una sección cerrada de ladrillo, no con una sección abierta hacia las canterías. Y también una correcta modulación va a permitir de, por ejemplo, mantener una adecuada cantería, tanto vertical como horizontal, llaga o tendel, ¿ya? Y evitar, por ejemplo, canterías excesivamente grandes de 30 milímetros o más, o pérdida de canterías, como ustedes pueden ver en las imágenes, donde queda un ladrillo prácticamente junto con el otro, ¿ya? Eso es resultado de una incorrecta o nula modulación hecha al inicio de la faena. También otro ejemplo de malas modulaciones hechas hechas, como se llama, en una obra, dan cuenta, por ejemplo, de estos aspectos, o sea, encuentros de muro que quedan claramente a la vista, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de trabazón, además de ladrillos salidos, ¿no es cierto?, con pérdida de alineamiento vertical, en este caso, y además una incorrecta modulación de la albañilería, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es importante ejecutar una modulación al inicio para evitar estos problemas a posteriori. Respecto al uso del mortero, es muy importante el uso de bateas, por ejemplo, como ustedes pueden ver acá, y evitar, en este caso, la fabricación, cuando el mortero se hace en obra, por ejemplo, evitar, en este caso, el depósito del mortero, ya sea en el radier y menos aún sobre terreno natural, ¿ya? En el caso de que no disponga de bateas, ya como medio tambor o bateas de madera o bateas plásticas, eh, por último, se puede utilizar una manga de polietileno negro sobre la cual vierto el mortero, ya que he preparado, por ejemplo, en una betonera, ¿ya? Pero lo ideal es evitar que en este caso se pierda el agua de amasado, ¿ya? Y con eso yo pierda la dosicidad del mortero, pierda su trabajabilidad, ¿ya? Y también es una muy buena medida, por ejemplo, cuando yo hago detenciones, por ejemplo, a la hora de almuerzo, cuando el mortero, sobra mortero y está dentro de 2 horas de plazo en que yo lo puedo volver a utilizar, tapar este mortero que ha sobrado y que después voy a volver a utilizar con alguna manga plástica, algún polietileno para protegerlo del sol, evitar que el agua de amasado se vaya, ¿no es cierto?, por evaporación, y la contaminación con polvo, ¿ya? Que en este caso también produce una disminución de la trabajabilidad, en este caso reseca el mortero y puede hacer que pierda adherencia con el ladrillo, ¿ya? Y por supuesto el uso de aditivos siempre tiene que estar validado por la inspección técnica de obra, ¿ya? Solamente para volver a obtener trabajabilidad, en este caso fluidez, o arreglar la consistencia, se trabaja con agua o con material fino, ¿ya? Adiciones o aditivos en general tienen que ser, como les digo, validados por la inspección técnica de obra. También, para evitar pérdidas de mortero, es una muy buena práctica el uso de bandejas, como ustedes pueden ver en las dos imágenes derechas, ¿ya? Lo que se busca un poco es evitar lo que se aprecia a la izquierda, en donde el albañil, producto de que comienza el armado de la albañilería, se empieza en este caso, a perder mortero que cae directamente al suelo, el cual, una vez que seca, se transforma en un escombro, ya que no es un simple escombro, es de difícil trabajo, ¿no es cierto? Y segundo, este mortero muchas veces se vuelve a utilizar, por ejemplo, para el repaso de las canterías, el famoso guanteo que se hace, ¿ya? Entonces, cuando el mortero cae al suelo directamente y se contamina con polvo, es un producto que yo ya no puedo volver a utilizar, ¿ya? Por lo tanto, el uso de bandejas, en el cual el mortero cae sobre una superficie limpia, permite que el albañil pueda recuperar parte de ese mortero para poder ir sellando porosidades o pequeñas oquedades que queden en la cantería y de esa manera pueda sellar las llagas y los tendeles. También la saturación, ¿ya?, de los ladrillos. Es muy importante, muchas veces pasa en obra de que el ladrillo se instala seco o se ejecuta un pequeño riego, como ustedes pueden ver en la imagen derecha, y lo correcto es, en este caso, utilizar un tambor, por ejemplo, o una batea con agua, en la cual yo sumerjo el ladrillo, lo dejo por lo menos unos 30 minutos, o lo dejo hasta que deje de eliminar burbujas. Si ustedes sumergen un ladrillo en agua, se van a dar cuenta que empieza a burbujear, a botar burbujas, porque el ladrillo se está saturando con agua y está eliminando el oxígeno que tiene en sus capilares y poros interiores.
Por lo tanto, cuando ya ha dejado de eliminar burbujas, significa que el ladrillo está saturado y es el momento en el cual yo lo puedo sacar, lo puedo dejar descansar un rato sobre el radier y cuando está con la superficie seca, o sea, saturado con la superficie seca, puedo instalarlo, porque esto es importante, porque esto permite de que yo cumpla una propiedad que se exige al mortero de albañilería, que es la retentividad, ¿ya? De por lo menos el 70% del agua de amasado, ¿ya? Si yo instalo un ladrillo seco, como ya hemos mencionado en otras charlas, si yo instalo un ladrillo seco sobre el mortero, ¿qué va a pasar? De que se va a efectuar una succión demasiado alta del agua de amasado del mortero. Por lo tanto, esa succión le va a quitar demasiada agua de amasado al mortero, lo va, entre comillas, a debilitar estructuralmente, lo va a resecar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando el mortero empiece su proceso de fraguado, no va a tener la cantidad de agua necesaria para fraguar correctamente y se va a fisurar. Al fisurarse, pierde adherencia con el ladrillo y obviamente pierde resistencia mecánica, ¿ya? También otro punto que es un índice acusador, ¿ya? Yo le llamo índice acusador, que es que justamente cuando se produce la succión, hay un proceso en este caso cuando se produce la pega del ladrillo. Una pega correcta significa que el ladrillo saturado con agua, con superficie seca, en este caso absorbe parte del agua de amasado del mortero. Al absorber esa agua de amasado, ¿cómo se llaman? Los poros que están del ladrillo y las vías capilares que están inmediatamente cercanas al mortero, del ladrillo, ¿no es cierto? Empiezan a llenarse con lechada de cemento, ¿ya? Cuando el ladrillo yo lo instalo seco, se produce succión, que es una absorción multiplicada por 10, ¿ya? Es una absorción muy rápida. Entonces, es cuando un niño, por ejemplo, tiene sed y se toma un jugo así al seco, ¿ya? Entonces, esto es exactamente lo mismo. Se produce una succión demasiado elevada y, por lo tanto, se produce una absorción muy alta de lechada de cemento. ¿Y qué pasa? Que después, cuando el mortero empieza a fraguar, toda la cara del ladrillo queda con eflorescencia y no solamente los bordes que están en contacto con el mortero, con las canterías. Entonces, cuando se produce fluorescencia en toda la cara del ladrillo, que se produce justamente por, en este caso, la acción del agua con el clínker, en este caso del cemento, hay una fluorescencia mucho mayor. Entonces, es un indicador, como les decía, de que probablemente durante la ejecución de la albañería el ladrillo no se instaló saturado con la superficie seca. Por eso lo llamo índice acusador, ¿ya? En cuanto a la altura del primer tendel, aquí hay algunas cosas que son bastante importantes. Primero, yo debo evitar siempre pérdida de asentamiento o tendeles que en este caso tengan una altura o espesor, en este caso mayor a 20 milímetros. 20 milímetros lo máximo, ya no puede sobrepasar eso. Ya lo ideal, como decíamos en un inicio, es que la superficie del sobrecimiento sea, en este caso, lo más plana posible dentro de su rugosidad para evitar excesivas cargas de mortero en esta zona. Como ustedes pueden ver aquí, probablemente esta albañilería tiene canterías, tendeles y llagas de 15 milímetros, pero el primer tendel o el mortero que está en contacto con el sobrecimiento puede tener ahí fácil 40 milímetros. Ya eso obviamente no corresponde ni tampoco lo que aparece en la foto del medio, en la cual se pierde la cantería, existe asentamiento. Eso muchas veces se puede deber a que, por ejemplo, el mortero está muy fluido, ya no tiene una adecuada consistencia, por lo tanto hace que el mortero se asiente rápidamente. ¿Ya? Y esto, claro, obviamente cuando yo trabajo canterías muy grandes, o lo que ustedes ven acá, el relleno de estas canterías para lograr una altura que me permita, por ejemplo, trabajar con ladrillos completos y no tener que efectuar cortes en la altura del ladrillo, obviamente esto también está mal. Ya yo no puedo rellenar las canterías con otro elemento que no sea mortero, ¿ya? O un elemento de refuerzo como una escalerilla o un tensor que reemplaza una escalerilla o una barra, ¿ya? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de trabajar el primer tendel. ¿Ya? Además de que sea, que contenga un hidrorrepelente. Ya como regla general, siempre he recomendado que por lo menos las tres primeras hiladas, o el mortero, los tendeles de las tres primeras hiladas, contengan este aditivo hidrofugante en su masa, de manera tal de que este efecto haga que la, el ascenso de agua por capilaridad no surta efecto en el muro. ¿Ya? También otro punto demasiado importante, yo diría uno de los más importantes en la albañería
a partir de todas las visitas que uno hace y de lo que ve en general en las obras, es el adecuado llenado y compactación de las llagas, ¿ya? Las llagas siempre se deben compactar en el nivel, como ustedes pueden ver en la foto de abajo, en el nivel de la hilada en la cual yo estoy trabajando. Para eso hay herramientas como por ejemplo el llaguero. Incluso algunos maestros ocupan la llana o un mismo fierrito tensor, ¿ya? Pero sea cual sea el método que utilicen, este es el método más práctico, porque como ustedes ven, estas patitas laterales que tiene el llaguero, o el avioncito que le llaman también, cubre los bordes de la cantería vertical, por lo tanto evita la pérdida de mortero cuando yo estoy rellenando, ¿ya? Cuando yo justamente hago exactamente lo contrario y dejo muchas veces, yo diría que es como el 60, entre el 60 y 70% más o menos de las veces se hace esto, que dejo el llenado de las llagas para el final, ¿ya? O sea, me preocupo de levantar hiladas y el llenado de las canterías verticales o llagas se hace al final de la faena. ¿Y qué pasa? Que en este caso, como les decía hace un rato, se hace el famoso guanteo, que es un maquillaje de mortero, ¿ya? Tomo mortero, repaso las canterías por un lado del muro, por el otro lado, y dejo un maquillaje, una pequeña capita de mortero, y en la zona media, que es la que importa, queda sin mortero, ¿ya? Por lo tanto, eso en este caso es letal para la albañilería. ¿Por qué? Porque cada llaga es un punto de traspaso de carga, no de carga estructural de los tensores, sino que de carga del peso propio del muro de albañilería, de todos los ladrillos y del mortero que tienen hacia arriba. Por lo tanto, en un movimiento sísmico, al encontrarse la cantería con un leve maquillaje de mortero, lo más probable es que ese punto se fisure. Por lo tanto, van a tener problemas de postventa, ¿ya? Acá, en este caso, ustedes pueden notar, antes de hablar del tema del traslapo de las escalerillas, ustedes pueden notar justamente acá que se instalaron las escalerillas, por ejemplo, y las llagas no están llenas, ¿ya? Esto también es muy importante. Antes de instalar las escalerillas, yo debo llenar las llagas porque después se me dificulta su llenado. O sea, por ejemplo, acá no tengo por dónde pasar un llaguero, ¿ya? Porque el llaguero tiene que entrar y compactar la cantería vertical para poder ir llenando y compactando con mortero. En cuanto al traslapo de las escalerillas, lo ideal es que por lo menos se traslapen en un cuadrado, como ustedes pueden ver en la foto derecha, ¿ya? Acá en la foto izquierda, estas escalerillas ni siquiera alcanzan a rozar, ¿ya? Ese obviamente es el contraejemplo, ¿ya? Lo ideal es que por lo menos tengan un cuadro o por lo menos 10 milímetros, ¿ya? Perdón, 10 centímetros, ¿ya? 10 centímetros de traslape como mínimo, pero lo ideal es un cuadrado de escalerilla, ¿ya? Obviamente las escalerillas también se deben anclar en los elementos armaduras de pilares, ¿no es cierto? Empalmarse correctamente y no cortarse en ningún punto. O sea, si yo, por ejemplo, esta escalerilla la dejo tal cual, la de la foto derecha, izquierda, perdón, la dejo tal cual y después relleno con mortero, esa escalerilla no va a tener ninguna función estructural. ¿Cuál es la función estructural de una escalerilla? Aguantar los esfuerzos de corte, absorber los esfuerzos de corte que se generan en un muro. Y para ello es necesario, como, como vamos a ver a continuación, es necesario que queden adecuadamente embebidas en el mortero, ¿ya? Antes de pasar a eso, y en base a lo mismo que estábamos hablando recién, esta es una práctica que también se ve mucho, ¿ya? Que ustedes, por ejemplo, van trabajando la albañilería de manera escalonada, por ejemplo, que ustedes pueden ver que hay, eh, ¿cómo se llama? Escalerillas que, en este caso, sobresalen con suerte 10 milímetros, o sea, perdón, 10 centímetros, perdón, 10 centímetros, pero yo ya tengo el ladrillo puesto, instalado con mortero y todo, entonces difícilmente voy a poder hacer en este punto un adecuado empalme, ¿ya? Por lo tanto, no es la mejor medida trabajar de esta manera. Y como les decía, es importante que se produzca lo que ustedes ven aquí en la foto del lado izquierdo, ¿ya? Que la escalerilla trabaje en este caso o se instale embebida en lo posible en la mitad de la cantería, como ustedes pueden ver acá. Ya en este sentido se debe evitar lo que ustedes pueden ver en la foto derecha, en donde la escalerilla está tocando una de las caras del ladrillo, una de las caras perforadas, ¿ya? Eso es importante, ¿por qué? Porque como les decía, la función de la escalerilla es aguantar el esfuerzo de corte que se genera en el muro. Por lo tanto, por diseño deben aguantar por lo menos el 80% de ese esfuerzo de corte. Entonces, ¿qué pasa? Con eso yo evito, cuando viene un movimiento sísmico y se genera efectivamente un esfuerzo de corte, la escalerilla en conjunto con el mortero hacen que, o evitan que el mortero se fisure. Si la escalerilla está tocando la cara del ladrillo, el mortero se va a fisurar igual porque no va a tener algo que aguante ese tirón, ¿ya? El mortero va a estar sobre la escalerilla. Por lo tanto, la escalerilla va a estar de sobra, va a estar de adorno. Entonces es simplemente un gastadero de plata, ¿ya? Conviene mejor no colocarla. Entonces,
bajo ese punto es muy importante un buen trabajo de escalerillas y en este caso un adecuado revestimiento de ella. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, la foto en que falta un revestimiento, se ve la escalerilla, no hay un adecuado llenado ni compactado del mortero, del tendel, de la cantería horizontal. Ya la norma indica que entre la escalerilla y la cara del ladrillo, cuando el ladrillo está expuesto a la intemperie, tienen que haber por lo menos 16 milímetros de mortero, ¿ya? Para que evitar justamente que la escalerilla se oxide y pierda su función estructural producto de la oxidación, por ejemplo. En cuanto a los cortes del ladrillo, también yo debo hacer una adecuada distribución, en este caso, de los proyectos de instalaciones en general. ¿Ya? Yo sé que esto no depende del albañil, ni tampoco depende muchas veces del profesional que está directamente en obra, sino que esto es algo que se modula y se proyecta ya sea en el proyecto de instalaciones como en el proyecto de estructuras. Pero el proyecto de estructuras con el proyecto de instalaciones deberían conversar adecuadamente para evitar esto, por ejemplo. Una sobrepoblación de ductos, en este caso como ustedes pueden ver en la foto superior derecha, de ductos de instalaciones eléctricas, por ejemplo, en el ladrillo y yo tenga que cortar el ladrillo, hacer esta famosa boca de pescado que se llama, donde debilito completamente la estructura del ladrillo, producto de la excesiva cantidad de ductos de instalación que coloco en ellos. ¿Ya? También, por ejemplo, estos mismos cortes que ustedes ven acá, estas bocas de pescado, debo evitarlas en lo posible. ¿Ya? La idea es no debilitar los ladrillos para no debilitar la albañilería. ¿Ya? De la misma manera en que, por ejemplo, como ya hemos mencionado en otra ocasión también, un ducto de instalaciones no puede ir, y esto es por requisito de norma, en un hueco donde vaya un tensor, ¿ya? Sí puede ir en cualquier otro hueco de ladrillo donde no haya tensor, como por ejemplo acá hay un tensor solo y acá hay un hueco sin tensor, por lo tanto aquí puedo colocar quizás 2, 3, 4 ductos si es que caen, ¿ya? Pero donde hay un tensor solamente puede ir tensor y mortero u hormigón de relleno, no puede ir otra cosa, porque es un elemento estructural, ¿ya? Tampoco pueden ir cajas como ustedes pueden ver acá. Esto obviamente desde todo punto de vista está mal, ¿ya? Entonces, eh, es súper importante y es muy buena práctica hacer una adecuada distribución de los ductos de instalaciones, como ustedes pueden ver acá, a lo largo de todo y que justamente estos ductos nazcan desde el sobrecimiento, desde el momento antes de que yo parta la albañería, justamente para evitar la rotura posterior del muro de albañería ya construido, ¿ya? Mientras yo lo pueda instalar, que el albañil pase, en este caso, los ductos a través de los huecos para tensor y deje, en este caso, las tuberías ya insertas en el muro en la mejor práctica. ¿Ya? También el endentado contra elementos de refuerzo, en el caso de las albañilerías confinadas, ya es necesario para una buena trabazón contra los elementos de hormigón o los elementos estructurales, en este caso, construir primero, en primer orden, el paño de albañilería y en segundo lugar, hormigonar los elementos, por ejemplo, los pilares. ¿Ya? Entonces, en ese caso es importante efectuar un endentado de la albañería para justamente lograr una buena trabazón contra ese elemento vertical. Ahí en este caso, por ejemplo, máximo, por ejemplo, se pueden utilizar 5 centímetros de endentado entre un ladrillo y otro. Y entre un ladrillo y el fierro del elemento estructural, en este caso del pilar, como mínimo, por lo menos, debo tener unos 2 centímetros para un adecuado llenado de hormigón de ese elemento. ¿Ya? Eh, en ese sentido, como les digo, es importante entonces efectuar este endentado para lograr una buena trabazón con los elementos de albañilería. En cuanto a la velocidad de avance, también la norma, y yo creo que casi todos ustedes lo han escuchado, establece una altura máxima ya de centímetros de altura que yo puedo trabajar y son 120 centímetros. Ya en ese sentido, ¿por qué se establece ese número? Porque yo con eso evito el asentamiento del mortero de las primeras hiladas. Si yo, por ejemplo, el mortero que todavía está fresco, yo empiezo a construir hiladas hasta completar el muro hasta la cadena, por ejemplo, probablemente por excesivo peso voy a hacer que, en este caso, las hiladas inferiores comiencen a asentarse y perder espesor. ¿Ya? Y segundo, también puedo perder verticalidad en el muro, alineamiento vertical, producto que algún ladrillo a lo mejor se puede desplazar, quizás por peso, como el mortero aún está fresco, entonces puedo tener ese tipo de problemas. Por eso es la recomendación de que máximo se trabaje 120 centímetros
por día en altura. ¿Ya? Obviamente esto va a depender de las características del mortero, de su adecuada consistencia. También el remate de las canterías es muy importante. ¿Ya? Bajo todo punto de vista, yo siempre debo ejecutar estas dos láminas esta y la que viene a continuación, que es de la limpieza, es quizás de las cosas más importantes de la albañilería, además del adecuado llenado de las llagas. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa de que el maestro, el albañil, no hace una adecuada limpieza de la albañilería, deja, como ustedes pueden ver en la foto superior izquierda, deja el mortero ahí, por ejemplo, sin terminar, ¿no es cierto? Sin el remate de la cantería, mortero que chorrea, por ejemplo, que mancha los ladrillos, canterías más gruesas, más llenas de poros, de oquedades, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver acá, obviamente esta cantería, desde el punto de vista, por ejemplo, de terminación, desde el punto de vista impermeabilidad, es pésima, ¿ya? Yo lo que debo hacer en este caso es solicitar al albañil que ejecute un adecuado llenado de las canterías y un repaso o remate de ellas, por ejemplo, con un instrumento como el cantero que ustedes ven aquí, o con alguna, eh, con alguna, ¿cómo se llama? Con algún elemento, qué sé yo, con algún elemento que asegure su adecuado recorrido. Por ejemplo, se me olvidó el nombre, pero por ejemplo, algún elemento de madera, algún el precio de este ducto de combustible, PVC. algunos indican que el Y kilo de gas, o más bien el ahí les pido, cilindro por favor, de puedan ese kilo de gas, silenciar sus podría micrófonos, por favor, reducirse en 10.000 para pesos. el Otros adecuado buscan desarrollo de que la la charla, por favor. disminución vaya entre un 40 y un 60%. Revisemos qué dijeron Eh, también desde la empresa nacional del petróleo en torno a Ahí le este pedimos, tema. por favor, al señor Juan Carlos que pueda silenciar su micrófono. Muchas gracias. Entonces, como les decía, lo importante es asegurar un adecuado remate de las canterías. Como ustedes pueden ver en la foto inferior, hay un rehundido plano, ¿no es cierto? La cantería queda muy bonita, muy bien terminada. Con eso, y con el uso del cantero, yo aseguro que, que los poros, en este caso, que la cantería quede lo más fina posible, que los poros queden tapados, en este caso, con la parte más fina del mortero, que es cemento y agua, en este caso, y que queden las oquedades ocultas, además de lograr una buena terminación cóncava, por ejemplo. Cuando la albañilería queda a la vista, se recomienda siempre una terminación cóncava, que es la que entrega el cantero. Y cuando la albañilería va a ser estucada, por ejemplo, se recomienda eh, una terminación plana, o redondeada plana, como la que ustedes ven aquí. ¿Ya? Como les digo, lo importante del remate de las canterías es justamente evitar, en este caso, se tiene que ejecutar este remate de las canterías cuando el mortero está todavía fresco, cuando yo, por ejemplo, puedo con la presión de un dedo hundir el mortero. En ese momento estoy a tiempo todavía de hacer el remate de las canterías. Y también, antes de que el mortero endurezca, es muy importante efectuar la limpieza del muro. Ustedes pueden ver en la foto izquierda que, por ejemplo, el muro se terminó y el maestro lo dejó así tal cual, todo chorreado con mortero, ¿no es cierto? Los ladrillos manchados, las canterías no terminadas, ¿ya? Eso, obviamente, después cuando yo quiera, por ejemplo, pintar ese muro o cuando quiera aplicar algún producto hidrorrepelente, ¿qué va a pasar? De que ese muro yo lo voy a tener que limpiar igual, ¿ya? Pero va a ser mucho más difícil. Lamentablemente tiene el efecto de que se come el mortero, lo destruye. ¿Ya? Si bien la lechada de cemento y los restos de mortero se me adherido al muro, pero además de un escobillado, por ejemplo, con cerdas de bronce, una escobilla con cerdas de bronce, el ácido muriático que quede en el muro puede afectar a 200 casas y ahí está dando una gran cantidad de bits o el número que establezca el calculista, ejecutar estas ventanas de inspección, por ejemplo, para revisar. Primero, como ustedes pueden ver en la foto izquierda, revisar que el llenado de los pilares sea el correcto. O sea, con esta ventanita yo puedo ver por ejemplo, el pilar en este caso está adecuadamente llenado con mortero y no hay oquedades intermedias para que efectivamente funcione como pilar. Y en una cantería cualquiera, revisar, por ejemplo, que en este caso exista el adecuado llenado o espesor de revestimiento de la escalerilla, ¿ya? De los 16 milímetros, si es que el ladrillo queda a la vista,
y más importante aún, que la escalerilla quede embebida con mortero por arriba y por abajo, como hablamos, como ya hablamos, y que no quede topando la cara inferior o superior del ladrillo, puesto que de esa manera no va a cumplir la función estructural que se espera. ¿Ya? Segundo, la prueba de recepción del hidrorrepelente. El hidrorrepelente, cuando el ladrillo queda a la vista, es transparente en la mayoría de las ocasiones, por lo tanto, yo como tanto, o si fue aplicado, no está haciendo su trabajo correctamente, por lo tanto debería volver a tratarlo. ¿Ya? Lo que tiene que pasar es lo que pasa en el lado derecho de la foto izquierda, ¿ya? En donde yo aplico agua y existe completa repelencia. Si ustedes se fijan, ni el ladrillo ni la cantería de mortero se oscurecen y el agua escurre completamente hasta el suelo. ¿Qué es lo que debería pasar? ¿Ya? Evitar lo que ustedes ven en las fotos derechas, por ejemplo, lo mismo que estábamos hablando. Entonces, con una simple aplicación de agua, ustedes pueden revisar, en este caso, la correcta, la recepción, en este caso, del hidrorrepelente sobre muros de albañilería. Es importante que esta prueba la hagan después de 72 horas de aplicado el hidrorrepelente. ¿Y eso por qué? Porque el hidrorrepelente, para que actúe correctamente, no, por lo general los hidrorrepelentes que son incoloros se disuelven en agua, ¿ya? Que actúa como vehículo para poder penetrar hacia el interior de los capilares del muro, ya tanto del mortero como del ladrillo. Entonces, durante todo ese tiempo, 72 horas, se está generando la unión, en este caso, se está creando tensión superficial dentro de los capilares y dentro de los poros del muro, ¿ya? Por lo tanto, si yo aplico agua antes, no voy a lograr probablemente el resultado que yo espero, que es completa repelencia, porque todavía no se ha generado esa tensión superficial completamente, ¿ya? Entonces, después de 72 horas, yo recién puedo hacer esta prueba. También la medición de la verticalidad también es muy importante. En este caso, la norma indica que para, por ejemplo, muros menores a 3 metros de altura, la pérdida en este caso de verticalidad es de 0,2% de la altura. Si ustedes lo llevan a un ejemplo numérico, un muro que mida 2,4 metros de altura o 2.400 milímetros puede tener una pérdida de plomo de 4,8 milímetros como máximo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, estas reglas que establece estas tolerancias que establece la norma de albañilería armada y confinada son bastante prácticas y permiten revisar este elemento, por ejemplo, y la pérdida de alineamiento vertical. Por ejemplo, esto se ve mucho en los cabezales de los muros, ¿no es cierto?, donde hay puertas, por ejemplo, o en el vano de una ventana, de que un ladrillo queda más adentro, otro ladrillo más afuera, o un ladrillo cabeceado, por ejemplo, ahí que, por ejemplo, quedó medio diagonal, ¿ya? Y eso se produce producto de la instalación, o porque el ladrillo también, como les decía en un inicio, tiene 1 milímetro o 2 milímetros de tolerancia entre uno y otro, ¿ya? Entonces, por lo general, el albañil siempre deja un lado alineado, y con respecto al lado que no está alineado, hay una tolerancia. Bueno, el lado alineado también, si ustedes tiran un plomo, también tiene una tolerancia que es de más o menos 6 milímetros en el lado no alineado, ¿ya? En el lado alineado de más o menos 3 milímetros. Lo que se debe evitar bajo cualquier punto de vista es siempre esto que ustedes ven en la foto inferior izquierda. O sea, si el maestro está revisando el alineamiento y nota que hay un ladrillo cabeceado más afuera, golpearlo, moverlo, ¿ya? Porque una vez que yo coloqué el ladrillo y lo asenté y ya pasaron tres minutos, ya se está produciendo esta absorción de la lechada de cemento y se está pegando químicamente el ladrillo con el mortero. Entonces, si yo después lo muevo o lo golpeo para que se mueva el ladrillo, voy a perder esa adherencia y como los poros del ladrillo ya están llenos de lechada de cemento, no va a volver a pegar porque no va a volver a absorber lechada de cemento, por lo tanto ese ladrillo va a quedar suelto, ¿ya? Esa práctica que ustedes ven ahí no se debe ejecutar. También la medición de las canterías, del espesor de las canterías, esto es súper importante y yo siempre lo menciono en las obras, ¿ya? Las canterías por lo general no se miden por la cara del muro de albañilería, siempre se miden en la zona intermedia, ¿ya? Como ustedes pueden ver en la foto de la derecha, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, en la foto izquierda, desde la parte recta del ladrillo hasta la parte desde el ancho del muro, desde la parte recta del ancho del ladrillo hasta la parte recta del largo del ladrillo, hay un bisel, ya un reborde curvo. Ese bisel tiene, en este caso, una suma 5 milímetros hacia un lado del ladrillo y 5 milímetros hacia el otro de la cantería. Si es que yo, por ejemplo, dejo la cantería de mortero terminada a ras, ¿ya? Entonces, ¿qué puede pasar?
de que si, por ejemplo, ustedes miden la cantería por fuera, como ustedes pueden ver aquí, mide más o menos 15 a 16 milímetros, pero si la misma cantería la miden por dentro, les mide 10. Ya no mide lo que es. ¿Y por qué? Porque, claro, esta cantería no está tan rematada a ras, pero igual se come parte del biselado del ladrillo, por lo tanto, por fuera está sumando probablemente 3 milímetros por un lado, 3 milímetros por el otro. Por lo tanto, la cantería nunca se mide por fuera, ¿ya? Siempre se mide en las zonas medias. Ahora, en un muro que ya está construido y que probablemente no tengan cómo revisar la cantería en la zona media, pueden ver, por ejemplo, en el vano de una ventana o en el muro que todavía no ha recibido la cadena, por ejemplo, buscar una cantería que mida lo mismo que usted está objetando, por ejemplo, en obra, por ejemplo, una cantería que mida 25 milímetros o 30 milímetros por fuera, e ir y medirla por dentro. Y tener en cuenta que siempre el espesor de cantería recomendado por norma es entre 10 y 20 milímetros como máximo, ¿ya? Acá otra pifia también que se puede notar acá es, primero, que la escalerilla está en contacto con la cara del ladrillo y segundo, coloqué la escalerilla antes de llenar la cantería de mortero, ¿no es cierto?, de la llaga, en este caso, la llaga que está acá, sin mortero, que no la llené. Entonces aquí está el famoso maquillaje que muchas veces los maestros hacen, ahí salen pillados, ¿ya? Entonces eso no debe ocurrir. Como resumen de esta parte de recepción, entonces, como les decía, lo importante acá es efectuar un adecuado chequeo de la hidrorrepelencia del muro, ejecutar las ventanas de inspección tanto en canterías horizontales donde hay escalerillas y de los tensores, ¿ya? Y tercero, tener en cuenta en este caso estas tolerancias de recepción y de medición de elementos de verticalidad de canterías, de espesor de canterías para la recepción de la albañilería. Como último punto, los ensayos de control en obra que ustedes como inspectores técnicos deben ejecutar. Como ustedes saben, los ladrillos están clasificados por clases, grados y por uso. Ya, en el caso de las clases, los ladrillos se clasifican como ladrillos hechos a máquina, macizos, por eso es el MQ, hechos a máquina perforados y hechos a máquina huecos. Esas son las tres formas de clasificarlos según la norma 169. Los macizos obviamente tienen masa completamente, no tienen perforaciones. Los hechos a máquina perforados significa que la mayor cantidad de elementos que tiene el ladrillo es arcilla más que aire. ¿Ya? Más del 50% del volumen del ladrillo corresponde a tabiques de arcilla. ¿Ya? Y los huecos significan aquellos ladrillos que tienen más del 50% del volumen del ladrillo corresponde a aire o espacios, ¿ya? En este caso, y tiene tabiques muy delgaditos. Nuestros ladrillos, los ladrillos estructurales de Cerámica Santiago, son todos ladrillos MQP, o sea, hechos a máquina perforados, ¿ya? Y son todos de grado 1, nuestros ladrillos estructurales, ¿ya? Obviamente nosotros tenemos ensayos para poder avalar lo que estamos diciendo. Eso quiere decir que la resistencia a la compresión mínimo cumplen 15 megapascales de resistencia. Como referencia al mortero se le pide solamente 10 megapascales. La absorción de agua es máximo un 14%, en general anda entre el 10 y el 12%, y la adherencia con el ladrillo tiene que ser superior a 0,40 megapascales. ¿Ya? En el caso de la albañilería confinada, los requisitos para el ladrillo, se solicita que los ladrillos que sean utilizados en albañilería confinada, dado que el ladrillo no es parte del sistema estructural mismo de la obra, sino que eso se lo lleva a los pilares y las cadenas principalmente. Entonces, en este tipo de albañilería confinada se pueden usar ladrillos hechos a máquina macizos, perforados, e incluso los artesanales, los macizos artesanales hechos a mano, ¿ya? En la albañilería armada es un poco distinto, es más exigente, puesto que aquí en este caso participan los tensores que son insertos dentro del ladrillo y las escalerillas. Entonces el ladrillo ya forma un poquito más parte del sistema estructural. Por lo tanto, según la norma de albañilería armada, que es la 1928, en este tipo de albañilería yo solamente puedo utilizar ladrillos hechos a máquina macizos, hechos a máquina perforados, que son los nuestros, y de grados 1 y 2. O sea, si volvemos atrás, la resistencia mínima a la compresión, por ejemplo, que un ladrillo podría tener, sería de 11 megapascales, equivalente casi a 110 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Ya? En cuanto a los ensayos del ladrillo, esto nosotros, el inspector técnico o el autocontrol de obra, siempre lo que hace es pedir, en este caso, al fabricante el informe de calidad del producto, que es lo que ustedes ven en la foto inferior derecha, acompañado del respectivo informe de laboratorio.
de todos estos ensayos que ustedes ven acá, resistencia a la compresión, absorción, adherencia, por ejemplo, donde están los requisitos ¿ya? De valores mínimos que deben cumplir estos ensayos. ¿Ya? Además, en este caso, el tema de la variación dimensional, el porcentaje de huecos. ¿Ya? En cuanto al hormigón y mortero, lo que se pide, por ejemplo, cuando yo tengo construcciones macro, ¿ya? eh, de un gran volumen de viviendas, por ejemplo, es tomar como mínimo 3 muestras cada 2.000 metros cuadrados de muro, en el caso del mortero de relleno, y cuando yo tengo hormigón de relleno de tensores, se pide como mínimo 3 muestras cada 500 metros cúbicos de hormigón, ¿ya? Y la resistencia, como les decía, para el mortero de por lo menos 10 megapascales, y en el hormigón por lo menos de 17,5 megapascales. En cuanto a los ensayos que ustedes deben ejecutar a la albañilería propiamente tal, ya con ladrillo y mortero, en el caso de la albañilería armada y confinada se exige un ensayo de prisma, ya que ustedes ven en la foto inferior izquierda. Para eso se pide un valor mínimo de 2,5 megapascales, deben ejecutar en obra directamente cuando son obras grandes, ¿no es cierto? Cuando es una casa, por ejemplo, menor a 100, a 100 metros cuadrados, claro, ahí no se exige, pero cuando son una cantidad grande de viviendas, se exige por lo menos 3 muestras cada 5.000 metros cuadrados de muro o fracción, ¿ya? Que ustedes lo ejecuten de acuerdo al ladrillo, al mortero y a la forma de construir, a la mano de obra que ustedes están ejecutando en su obra. También en la albañilería confinada se exige el ensayo de murete que ustedes ven en la foto derecha. ¿Ya? En este caso se pide una resistencia básica al corte mayor a 0,50 megapascales y también se debe tomar como mínimo 3 muestras cada 5.000 metros cuadrados de muro. Y también desde el punto de vista de confort habitacional, ustedes pueden exigir el ensayo de resistencia al fuego de la albañilería, la transmitancia térmica de la albañilería y la reducción acústica de la albañilería, que debe cumplir en el caso por ejemplo, de un muro divisorio elemento estructural, un F60 en lo que es fuego, la transmitancia térmica según la zona térmica en la cual se ubica el proyecto, y la reducción acústica que se exige solamente en muros medianeros de por lo menos 45 decibeles. Como herramienta de apoyo para ustedes, en nuestra página web tenemos un nuevo ubicador ¿ya? De muros de albañilería. En este caso, lo que este ubicador ustedes lo pueden encontrar en nuestra página cerámicasantiago.cl. Ahí hay una sección que se llama biblioteca y dentro de la biblioteca está el ubicador o de la dirección que se indica acá, cerámicasantiago.cl/ubicador. Lo que hace este elemento o esta herramienta en este caso indica las distintas medidas como referencia, ¿no es cierto?, de nuestros ladrillos estructurales y solicita el ingreso de datos, el espesor de la cantería que ustedes desean trabajar, el largo, ancho y alto del ladrillo, la cantidad unitaria o de los metros cuadrados que ustedes deseen calcular y le entrega las cantidades o las unidades, perdón, de ladrillo por metro cuadrado y los litros de mortero de pega para el tipo de ladrillo que ustedes cogieron y según el espesor de cantería. Y además, si ustedes quieren colocar estuco, les puede calcular también la cantidad en litros de estuco que van a necesitar si es para una o dos caras. ¿Ya? También está disponible en nuestra página de enchapes, enchapes.cl, un ubicador para enchape en el caso de que ustedes trabajen con enchape de ladrillo. Y como documentación de apoyo está el manual del albañil, que está también disponible en nuestro sitio web, y las normas, en este caso, relativas al producto, que tienen que ver con el ladrillo, ¿no es cierto? En las láminas anteriores donde mencionamos los ensayos, hacíamos referencia a las normas relativas al mortero, al hormigón, al acero, ¿ya? La reglamentación de habitabilidad, que en este caso la establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que es la parte técnica, acústica y fuego, y las normas para el sistema constructivo de albañilería armada o confinada, que son, en este caso, la ley según el tipo de albañilería que yo construya. Comentarles también que aparte de nuestros ladrillos estructurales, Santiagote, Termomurotón y Megabloque, que son ladrillos más grandes, la diferencia de estos ladrillos Termomurotón, que ustedes como pueden ver, el Termomurotón tiene 3 huecos para pasar tensor, y el Megabloque es un ladrillo más alto, permite la construcción de albañilería con un mejor rendimiento. Al ser ladrillos más grandes, ocupan menos mortero, menos ladrillo por metro cuadrado, y el maestro, por ejemplo, con un megabloque en 9 hiladas ya prácticamente paró un muro. ¿Ya? En cambio, con el ladrillo más chiquitito, que es el Santiago 7, por ejemplo,
que tiene altura de 7,1 centímetros, necesito más o menos 26 o 27 hiladas para levantar un muro tradicional. Tenemos ladrillos para uso no estructural como el ladrillo fiscal Princesa, que es un ladrillo similar al ladrillo fiscal, pero es perforado. Al ser perforado mucho más liviano, es fabricado con la misma calidad, ¿no es cierto?, del ladrillo estructural, pero es un ladrillo para uso no estructural en cualquier tipo de albañilería simple, en general, donde yo las quiera utilizar. ¿Ya? Al ser un ladrillo fabricado de la misma manera industrial que los ladrillos estructurales, no tiene merma, no se rompe ni se desgrana solo, por ejemplo, como un ladrillo artesanal. Tenemos los tabiques tabelón, que sirven para divisiones interiores de viviendas, ¿no es cierto?, para bodegas, por ejemplo, entre otros usos, y productos para terminaciones como los enchapes de ladrillo, los baldocines y los quiebravistas y celosías. Para quienes hayan asistido a esta charla y lo requieran, pueden solicitar al correo que se indica abajo, ¿no es cierto? En mi correo, mi nombre es Francisco Ríos y mi correo es frios@ceramicasantiago.cl. Pueden solicitar una carta, en este caso de asistencia a esta charla, como certificación, ¿no es cierto? Y pueden solicitar también ahí el envío del manual del albañil. Muchas gracias por su atención, agradecemos su asistencia, reiteramos la invitación a seguir nuestras redes sociales, en donde podrán recibir la invitación a próximas charlas que estaremos realizando y revisar nuestro contenido técnico. Muchas gracias y quedamos atentos a consultas que puedan surgir. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, una pregunta, bueno, con lo que nos había expuesto tú en la vez anterior, que colocarlo antes de la pintura, ¿cierto? Antes de colocar la pintura en la albañilería. Mira, en lo que es hidrorrepelente, en general, el hidrorrepelente puede ser, cuando tú trabajas albañilería a la vista, puede ser un hidrorrepelente incoloro en este caso, que deja ladrillo a la vista, que no requiere obviamente pintura, y cuando yo deseo pintar la albañilería, existen hidrorrepelentes que tienen color incluido, que es quizás la mejor opción. ¿Por qué? Pasa muchas veces de que cuando yo aplico una pintura, por ejemplo, un látex o un esmalte al agua sobre una albañilería, pasa de que este producto, cuando no es de poro abierto, evita o no deja respirar al muro, evita que el agua que está contenida dentro del muro salga por forma de vapor. Por lo tanto, se empieza a acumular agua de la pintura, en este caso de esta barrera que yo genero. Entonces, esta pintura con el tiempo se sopla. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, hago la otra parte que usted, por ejemplo, mencionaba, de que yo, por ejemplo, primero aplico un hidrorrepelente y sobre este hidrorrepelente aplico una pintura, probablemente no voy a lograr una buena adherencia de la pintura sobre el muro porque el hidrorrepelente va a evitar, en este caso, que la pintura se absorba. ¿Ya? Entonces, también lo recomendado siempre es un hidrorrepelente con color o bien una pintura que cumpla las veces de hidrorrepelente. ¿En qué sentido? De que esta pintura permita que el agua salga en forma de vapor y a la vez evite que el agua líquida, por ejemplo, de una lluvia o de un riego, ingrese al muro. Espérate, ok, pero la recomendación es colocar la pintura al final, entonces. Sí, sí, o sea, después, por ejemplo, después que yo ejecuto, en este caso, la limpieza de los muros, tengo que esperar por lo menos 28 días a que el mortero termine, en este caso, su proceso ya de fraguado completo, para asegurar de que no florezcan sales. Muchas veces, en algunas obras han consultado, por ejemplo, yo puedo limpiar la albañería los 21 días. Claro, o sea, si yo la limpio los 21 días, no voy a evitar de que puedan salir sales después de los 21 días porque el mortero todavía está relativamente activo. A los 28 días se supone que ya termina su actividad de fraguado. Entonces, en ese tiempo, a los 28 días después de ello, si es que hay sales, las limpio simplemente con una esponja húmeda, ¿ya? Y en este caso, si yo voy a aplicar una pintura, aquí tengo dos caminos. Si yo, por ejemplo, el ladrillo lo quiero dejar a la vista, tengo que sí o sí aplicarle un hidrorrepelente incoloro. El hidrorrepelente incoloro, al ser disuelto en agua, yo lo aplico en 2 manos consecutivas, por ejemplo, sobre el muro,
y con eso logro de que el hidrorrepelente frene futuras eflorescencias que puedan aparecer. ¿Por qué? Porque penetra unos 3 a 5 milímetros en el interior del muro y con ello logro que se genere esta tensión superficial dentro de los poros que evitan que el agua líquida, que es la que arrastra esta eflorescencia, haga que justamente esta eflorescencia salga. Ahora, si yo quiero aplicar una pintura sobre el muro, lo que debería hacer en este caso es limpiar las eflorescencias con una esponja húmeda que puedan haber, evitar el uso del ácido muriático a toda costa, y después que limpie estas sales que estén presentes en el muro con una esponja húmeda, aplicar, por ejemplo, un sellador acrílico. Este sellador acrílico en reemplazo de un ácido muriático. Este sellador acrílico lo que hace es evitar que en este caso que las sales salgan y en este caso este sellador acrílico también penetra hacia el interior del muro un par de milímetros, bloquea la salida de sales y en este caso, sobre este sellador acrílico, después de la hora más o menos de que yo lo apliqué, que es cuando más o menos el producto seca, puedo aplicar una pintura, en este caso, idealmente de poro abierto, ¿ya? Como les decía, para que la humedad que está contenida dentro del muro pueda salir. Entonces, esa es la manera, porque si yo aplico el muro, la pintura directamente sobre el muro que no ha sido tratado contra las sales, después las sales pueden esflorecer y me pueden reventar la pintura. Ya, correcto. Pero para terminar, entonces la secuencia sería la pintura y finalmente el hidrorrepelente, o al revés. O sea, a ver, primero tengo que ver o tengo que asegurarme que a lo mejor muchas pinturas tienen hidrorrepelencia. Entonces, a lo mejor si la pintura tiene hidrorrepelencia, puedo evitar el uso de hidrorrepelente, ¿ya? O sea, en ese sentido, un hidrorrepelente sobre la pintura. Ahora, si la pintura no me garantiza la hidrorrepelencia, claro, es una opción, por ejemplo, aplicar un hidrorrepelente incoloro sobre la pintura, pero bajo ese punto que ya necesitaría aplicar dos faenas de pintado, una de la pintura y la otra del hidrorrepelente, yo derechamente aplicaría una sola faena que sería con un hidrorrepelente con tono, en este caso, una pintura hidrorrepelente que se llaman también que es derechamente un hidrorrepelente con color. Entonces, con eso hago una sola faena y me evito el problema de hacer dos faenas que van a implicar costos extras. O sea, van a implicar tiempo, más material, más logística, etcétera. Ya, vale. Ok, gracias. Vale, Javier. Estaba tratando de ver el chat. Ahí sí, por ejemplo. A ver, dice, vamos a ver algunas preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, estamos atentos a responder. Ahí, por ejemplo, hay una pregunta donde indica, para el relleno de los tensores no es necesario utilizar grouting o solo usar el mortero normal. Ya, eso es una muy buena pregunta. Por ejemplo, pasa de que en viviendas de hasta 2 pisos se permite el uso de mortero de pega. El mismo mortero de pega de las canterías se puede utilizar en el relleno de los tensores, en viviendas de hasta 2 pisos. Sobre eso estoy obligado a utilizar un grouting, un hormigón de relleno, ¿ya? ¿Qué más? Dice, ¿cuál es la forma de rellenar las perforaciones de los ladrillos en la ejecución de la albañilería? En este caso, el relleno, o es una muy buena medida, por ejemplo, el uso de los ductos de PVC de 32 que yo coloco en cada tensor. Cuando hay albañería armada y tengo un tensor, coloco un ducto o uso un ducto de PVC de 32 de manera tal de que ese ducto haga 3 cosas. Primero, cuando yo aplico el mortero de relleno o el grout en el hormigón de relleno, con el mismo ducto empiezo a compactar ese mortero o ese hormigón, ¿ya? Muchas veces pasa de que los maestros dicen, no, ¿sabe qué, jefe? Por ejemplo, yo para que el mortero se vaya compactando y vibrando, le doy unos golpecitos al fierro, ¿ya? Y de esa manera logro que el fierro al vibrar empiece a compactar el mortero y queda bien compactadito y queda bien distribuido. ¿Qué pasa? Que yo bajo todo punto de vista siempre debo evitar doblar y vibrar el tensor. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el mortero que está inmediatamente arriba y que está fresco, puedo lograr el efecto, pero estoy soltando con ese acto toda la adherencia que ha ganado el tensor con el mortero en las hiladas inferiores. Entonces logro el efecto inverso, ¿ya? Eso no se debe ejecutar. Entonces, como les decía, una buena medida es usar este ducto de PVC 32, con este ducto de PVC compactar, en este caso el mortero que yo voy echando, y además este ducto va a evitar de que, por ejemplo, el tensor que
pegado a alguna de las caras internas del ladrillo, que quede, entre comillas, lo más centrado posible. ¿Ya? Y también va a evitar, obviamente, que yo esté doblando el tensor y vibrando a cada rato. ¿Qué otra pregunta? Dice, ¿el avance máximo es igual con megabloque? Sí, con todo ladrillo, o sea, en general, para cualquier albañilería, sea de ladrillo, sea de bloque de hormigón, siempre lo recomendado es ¿cómo se llama? 1,20 m. Y esto es básicamente por las razones que les decía, que es básicamente prevenir el asentamiento de las canterías, ¿no es cierto? Y evitar de repente la pérdida de alineamiento vertical del muro, producto que el mortero todavía está fresco, entonces se pueden empezar a desplazar las hiladas superiores. Les reitero por favor de que puedan, quienes necesiten el certificado y el manual del albañil, me puedan escribir al correo que aparece ahí abajito, pios@ceramicasantiago.cl, y por favor que me puedan indicar su nombre para poder identificarlos dentro del certificado. ¿Ya? Hay una pregunta, dice, ¿se tendrá acceso a la grabación? Sí. La charla, todas nuestras charlas están disponibles en nuestro canal YouTube. Quienes se hayan por alguna razón perdido las 5 charlas anteriores, pueden verlas en nuestro canal YouTube, que es ceramicasantiago.cl, y pueden ver ahí, como les digo, las charlas anteriores que hemos hablado sobre humedad, por ejemplo, sobre marco normativo para el control de calidad de la albañilería, sobre instalación de enchapes, soluciones constructivas para acondicionamiento térmico de albañilerías, entre otros aspectos. ¿Qué más? Claro, por ejemplo, ahí dice sobre el hidrorrepelente, me imagino, no adhiere una pintura. Claro, en general, como explicábamos hace un rato con la pregunta que hacía Javier Navarro, justamente sobre un hidrorrepelente que yo haya aplicado sobre un muro, en general no voy a tener buena adherencia de una pintura en general, porque el hidrorrepelente lo que hace es repeler el agua. Entonces cualquier pintura que obviamente contiene agua no va a ser absorbida por el muro, por lo tanto no voy a lograr una adherencia si es que el hidrorrepelente está bien aplicado. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? Dice, claro, en general el tipo de pinturas que se aplica en las albañerías, además de los hidrorrepelentes, obviamente, pueden ser obviamente pinturas acrílicas o el esmalte al agua o el látex, ya que son pinturas que trabajan bien, en este caso, con superficies alcalinas como lo es el hormigón, la albañería, cualquier cosa que tenga mortero en general. Eh, a ver, ¿alguna otra pregunta que aparezca en el chat? Esas son todas las preguntas. No sé si alguien más de los asistentes tiene alguna pregunta. Y si no es así, como les digo, agradecemos su asistencia. Nuevamente reiteramos las disculpas, el tiempo que tuvieron que esperar en un inicio. Era por un tema exclusivamente laboral que estábamos atendiendo una urgencia acá, pero muchas gracias por esperarnos, por tener la deferencia de esperarnos. Así que les reiteramos la invitación a que sigan nuestras redes sociales y puedan en este caso estar atentos a la invitación a próximas charlas que hagamos a futuro. Muchas gracias, hasta luego.